Wisława Szymborska es una poeta, traductora y ensayista polaca que recibió en 1996 el Premio Nobel de Literatura. Se la describe como una mujer de una alegre timidez, que con precisión irónica logra que pasajes de la realidad humana salgan a la luz en su contexto histórico e ideológico. Vamos a hacer un abordaje de la obra de Szymborska desde la filosofía con Mariana Fernández Talavera. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde esta parte del mundo, Buenos Aires, a todo el mundo con la poesía del mundo. Hoy estamos con Mariana Fernández Talavera, profesora de filosofía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Mariana. Hola Silvia, muchas gracias a vos. Bueno, hoy vamos a ver aspectos filosóficos de una hermosa poeta polaca, Wisława Szymborska. Szymborska, ganadora del Premio Nobel en 1996, conocida en la lengua española, la traducción español en muchas de sus obras, su obra completa también la tenemos. Vamos a revisar con Mariana Fernández Talavera los aspectos filosóficos de su obra, que mucho nos dice desde aspectos cualitativos como el humor, la profundidad y la dedicación que le ha dado a temas de la vida en general. Así es que, bueno, Mariana, estamos aquí contigo para que comencemos a hablar sobre estos aspectos de la obra de Szymborska. Bueno, muchas gracias. Digamos, una de las cosas que aparecen mucho en la obra de Szymborska son estas cuestiones como cotidianas que muestran cierta vulnerabilidad del ser humano, digamos. Y entonces, leyendo un poco eso, lo que se me había ocurrido pensar era que una de las cuestiones que aparece que aparecen en los poemas y que se pueden pensar como una cuestión que nos pone en una situación de vulnerabilidad a los seres humanos es la cuestión del azar, de no poder prever lo que va a suceder, digamos, de lo que es imprevisible y se escapa a nuestra posibilidad de control o de planificación. Y aparece esta idea en un poema que es bastante conocido, que se llama Estación de Ferrocarril, en el que Szymborska narra un viaje que no sucedió y un encuentro en el que dice que ese encuentro se da en el paraíso perdido de la posibilidad. Entonces, pensando en estas cosas, digamos, que son posibles, pero que digamos que azarosamente algo puede pasar o puede no pasar, y leyendo un poco la poesía de Szymborska, aparecía esta cuestión bastante fuerte, ¿no? Esta cuestión del azar, y pensaba cómo se puede dialogar eso con la filosofía, que este tema de el azar y lo que sucede necesariamente, o sea, lo que tiene que suceder de determinada manera, aparece mucho en la historia de la filosofía. Entonces me pareció que se podía dar este diálogo entre la filosofía y algunos poemas de la obra de Szymborska. Por ejemplo, uno de los filósofos griegos que habla sobre esto es Aristóteles, que en su texto en la física lo que hace es, digamos, no dedicarse a investigar sobre la cuestión del azar, porque lo que dice es que los eventos azarosos no nos dan verdadera información sobre el mundo, sino que lo que hay que investigar para obtener conocimiento sobre el mundo son esos hechos que se dan sistemáticamente. Pero justamente lo que hace Szymborska es hacer lo opuesto. Todo el tiempo, o en muchos de sus poemas, aparece esta dimensión del azar con un valor muy importante para la construcción del mundo. Y relacionado con esta cuestión del azar también aparece la idea de la repetición, digamos, de las cosas que pueden suceder varias veces de la misma forma, y aparece este poema que se llama Nada dos veces, que plantea justamente esto. Bueno, nada sucede dos veces, dice Szymborska, no hay experiencia ni rutina,
¿no? Como no hay posibilidad de prever lo que va a suceder después. Vos, si querés decirme algo. Va escuchando porque me acuerdo de ese poema, nada sucede dos veces ni sucederá. Sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo no hay malos alumnos, no se repiten los años, ni los días, ni los veranos. Es muy lindo ese poema, claramente que sí. La necesidad Sí. y el azar, digamos, la necesidad y el azar juntos, andando juntos. Claro, y justamente hay otro filósofo que lo que plantea es esta idea, que es David Hume, un filósofo moderno, que plantea como importante esta idea del hábito para poder predecir lo que va a suceder. Lo que dice es, bueno, en realidad lo que nosotros hacemos es tener experiencia de varias cosas que suceden juntas y ese hábito nos permite predecir o saber qué es lo que podemos esperar. Pero sin embargo, Szymborska lo que hace es digamos, poner eso en cuestión. Hay un poema que a mí me pareció muy hermoso que se llama Charco, que ella cuenta que se despierta a la noche cuando es chiquita, y en el poema dice, solamente después llegó el entendimiento. No todos los accidentes siguen las reglas del mundo, y aun si lo quisieran, no pueden suceder. Entonces, como esta idea de cómo cuando nosotros conocemos el mundo, todo el tiempo queremos ponerle reglas a lo que sucede para poder predecirlo, pero lo que ella plantea acá es, bueno, no, o sea, existen accidentes que no siguen las reglas del mundo, existen cosas que están por fuera de lo que nosotros podemos comprender o encasillar para saber qué esperar después. Incluso hay dos poemas en los que aparece esta idea del azar en la construcción como de la propia identidad. Hay uno que se llama Una del Montón, en el que dice, soy la que soy, casualidad inconcebible como todas las casualidades. Como, bueno, la identidad que tengo, o sea, yo soy esta, pero podría ser cualquier otra, digamos. Soy esta porque se dieron determinadas cosas, pero podría ser otra persona con otras características. Incluso dice como podría ser, no sé, una nube, una piedra, como ni siquiera necesariamente humana, podría pertenecer a otro reino de la naturaleza. Y también, digamos, se me ocurrió que estos poemas de Szymborska lo que hacen es rescatar un poco este lugar de la incertidumbre, digamos, del azar y de lo que uno no sabe que puede suceder, y lo rescata como, digamos, como valioso, como parte importante de la vida, esas cosas que no sabemos qué esperar sobre algo. Y eso me pareció que, digamos, había ahí unas resonancias nietzscheanas, que justamente plantea el azar como una parte muy importante de la vida y cuestiona cierta idea que aparece en la filosofía como, y que a veces en la cotidianidad también pensamos como que existe una finalidad determinada, ¿no? Cuando uno dice, no, yo siento que yo nací para esto, para hacer tal cosa. Lo que dice es, bueno, en realidad nada de la finalidad está determinado. Todo el tiempo lo que están pasando son casualidades. Y es un poco esa idea la que aparece en Szymborska. Hay un poema que se llama Amor a primera vista que dice, es hermosa la seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Sí. Digamos, reivindicando un poco esta imposibilidad de prever y de sabernos también como vulnerables frente a eso, ¿no? Porque cuando uno digamos, se asume como un ser que no puede controlar todo lo que sucede a su alrededor, ni predecirlo, bueno, eso nos pone en una situación también de vulnerabilidad. Sí, ella rescata, ¿no?, en cierta forma este tema de la sabiduría de la incertidumbre, que, valga el tema, nos viene muy a cuento en la época que estamos viviendo. Sí, totalmente. ¿Cuál es esa sabiduría que ella rescata en sus poemas todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque, bueno, en cuanto a la identidad, la vida cotidiana, la incertidumbre como un material riquísimo de vida, de conocimiento
y también como pareciera ser como una plataforma o un punto de partida para una vida espiritual del ser humano, ¿no? La incertidumbre, a veces las certezas de la religión tampoco llegan a aliviar o a cubrir esta incertidumbre que nos produce tanta ansiedad. Como que dirán, no sea la ansiedad el sentimiento asociado a la incertidumbre, sino el placer de conocer algo que no nos habíamos conocido hasta ese momento. Sí, exacto. Y pensando un poco en esto que vos decías al principio, como de ese toque humorístico que tiene en su escritura, leí que, bueno, obviamente a ella le llegaban muchas cartas, en especial después de que ganó el premio Nobel, mucha gente le escribía y ella cuenta que en un momento le llegó una carta de un hombre que le preguntaba cómo vivir, o sea, qué hacer, cómo llevar adelante su vida, y ella le respondió, yo iba a preguntarle exactamente lo mismo. ¿No? Como, digamos, devolviendo la pregunta, y en ese también devolver la pregunta con ese toque humorístico, también hay una cuestión de, bueno, o sea, nadie puede decir, dar como reglas de cómo vivir, estamos ahí frente a esa incertidumbre que implica la existencia, y bueno, vamos ahí viendo cómo lidiamos con eso, pero no hay, digamos, una receta Claro. para lidiar con esa sensación de no saber qué hacer. No, además que, digamos, el humor que ella propone en su poesía, realmente es muy interesante, porque relaja, abre, ¿no? El humor siempre abre una sonrisa en uno físicamente, abre al conocimiento, le quita, digamos, ese peso de la regla o de lo que debe ser, y ese humor creo que abre mucho el conocimiento a través de su poesía. Y es interesante que remarques este tema de la incertidumbre, de la poesía como pregunta, porque claramente está en su obra, ¿no? En estas variables, una pregunta, ¿y entonces qué? ¿No? Como diría su interlocutor, ¿cómo vivir? Esa pregunta es muy interesante que propone Szymborska. Sí, encontré una frase de Nietzsche en el que digamos que me resonaba un poco a esto que habíamos estado hablando y viendo de Szymborska, que decía, que dice, yo he encontrado en las cosas esta certeza feliz, prefieren bailar sobre los pies del azar. Digamos, como reivindicando esta idea de, bueno, o sea, lo que hacemos es aprender a lidiar con esa inseguridad más constitutiva. Y también en lo que vos decías, está bueno también pensar cómo la escritura es una forma en la que se puede lidiar con esa incertidumbre, ¿no? En la escritura, en la poesía, digamos, en la creatividad, en esos espacios que, digamos, son uno de los modos con los que se puede lidiar con eso, ¿no? Con esa incertidumbre de la existencia, y encontrar ahí también espacios digamos, de felicidad en esa vulnerabilidad, y no en esto de todo el tiempo tener estas certezas o seguridades sobre el mundo, que me parece que ahora es un momento en el que, si bien vivimos en un momento muy de inseguridad y cuestiones que son inciertas para nosotros, hay, me parece, como una idea de que todos tenemos que tener certezas sobre las cosas, mucha gente que opina sobre todo y siempre tiene una posición clara tomada sobre todo. Como bueno, la idea un poco desde este lugar de Szymborska es pensar, bueno, en realidad hay un montón de cosas que se nos escapan, y bueno, tratar de encontrar también un modo digamos, de poder seguir frente a eso. Obviamente que no me refiero a una situación tan grave como la de la pandemia, pero sí, digamos, con estas incertidumbres cotidianas. Sí, ella también rescata, que lo rescata en ese poema sobre la identidad que comenzaste a leer, Soy la que soy, casualidad. Rescata el asombro. Ella dice, si no me asombrara, no sería la que soy. Y rescata el asombro, que realmente es una actitud frente a la vida que uno le atribuye a los niños, pero que realmente
genera también un estado como de meditativo, como de terminar con la razón, para ver qué mundo llega uno. El asombro es una actitud filosófica, supongo también, Sí. frente, y ella lo rescata en la poesía, ¿no? Podría haber sido cualquier cosa, pero si no, no me asombrara no sería la que soy, dice al final de ese poema. Y eso me parece también muy interesante de pensar, ¿no? El tema del asombro ante el mundo. Sí, incluso ahora que vos lo decís, hay también como un poema en el que dice, bueno, como que se pregunta qué es la poesía, como si alguien se lo preguntara, y dice como no sé, no sé, como esta idea también, lo que vos decías, el asombro, y frente a las preguntas también la posibilidad de no saber, de no tener todas las certezas. Y sí, digamos, en toda la poesía que fui leyendo, obviamente que no leí toda la obra de Szymborska, pero aparece un poco esta idea del asombro, que también es una actitud filosófica, porque hay un montón de poemas como que hablan sobre cosas muy cotidianas. Sí. Eh, y digamos, y tener esa mirada sobre lo cotidiano, sí, inaugura otro modo de ver las cosas. Claro, sí, sí, habla sobre cómo visitar a un enfermo, una descripción de cómo visitar a un enfermo, sobre la guerra. Sí, habla, humaniza profundamente los detalles de la vida en estas cosas que ella seguramente ha vivido, pero sí, creo que el asombro, el humor, un poco lo heroico del vivir día a día, la cosa de los pequeños detalles de la vida cotidiana que nos hacen un poco heroicos, estar vivos. Realmente ella los rescata en su poesía con mucha elegancia, con mucha belleza. Hay una escritora que, digamos, también en respuesta a sus interlocutores que le enviaban poesías, hay un libro con esos registros, era bastante rigurosa, ¿no es cierto? Con la escritura poética decía, hay reglas, los niños bien lo saben en sus juegos, no es que cualquiera puede escribir poesía. Así que sí, la verdad que ha sido un encuentro, la poesía de Wisława Szymborska, para mí extraordinario, extraordinario. Es como esos libros que a los cuales uno vuelve para no preguntarle cómo vivir, pero bueno, recordar ciertas cosas que a veces uno olvida en la cotidianeidad. Así que Sí. bueno, María, no sé si quieres agregar algo más. No, solo una cosa chiquita de lo que vos decías, en uno de los videos que vi que hablaba uno de sus traductores, decía una cosa sobre su poesía, que los poemas de Szymborska parecían poemas que habían sido escritos en 15 minutos, como así muy rápidos, pero que cuando uno se ponía a trabajar y a traducirlos se daba cuenta que había todo un trabajo detrás de eso. Y me parece que esa idea está buena y que une un poco esto que hablábamos sobre el asombro, la mirada de niño, como que uno lee esos poemas y son poemas, eso, como sencillos, que parecen escritos como de un modo en el que cualquiera puede entrar a leerlos y no sentirse como expulsado por esa lectura. Sin embargo, detrás ahí, digamos, cuando uno empieza a leer como con más detenimiento, aparecen un montón de, digamos, de problemas o de cuestiones que son interesantes para pensar. Bueno, realmente también había leído que es leído en las escuelas primarias, en mucha poesía de Szymborska, y claramente es posible, y ojalá la poesía volviera con más fuerza a los niños pequeños que pueden asombrarse y mantener ese asombro a lo largo de la vida, estimulado por la poesía. Así que bueno, Mariana Fernández Talavera, muchísimas gracias por estar aquí. Nos volveremos a encontrar con algún otro autor, porque el aporte de la poesía al sentipensar de la vida y una mirada filosófica ayuda mucho a continuar. Así es que muchísimas gracias, Mariana, por estar aquí con nosotros y nos despedimos por ahora para encontrarnos dentro de una semana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias Silvia, nos vemos.